Si las historias de fe, coraje y perdón todavía tocan tu corazón, quédate conmigo hasta el final y escribe desde dónde estás viendo esta historia. En las calles vibrantes y polvorientas de la Ciudad de México, donde el olor a maíz asado se mezcla con el sonido lejano de los mariachis, una pequeña luz brillaba contra la inmensidad de la pobreza. Era Sofía, una niña de apenas 8 años, cuyos ojos castaños cargaban la sabiduría de un alma antigua y la resiliencia de quien aprendió a sonreír, incluso frente a las mayores adversidades. Su misión diaria era simple, pero vital: vender los dulces caseros que su abuela preparaba, cada uno envuelto con esmero, para juntar monedas que pudieran costear el caro tratamiento de su madre, postrada en cama por una enfermedad que le robaba la fuerza día tras día. El camino de Sofía la llevaba invariablemente a los pies de un gigante de piedra y silencio, una mansión imponente, con muros altos que parecían tocar el cielo, separando la vida pulsante del barrio de la quietud fría de su interior. Allí vivía el señor Arturo, un empresario anciano a quien el destino había condenado a un exilio de silencio. Un accidente, años atrás, le había robado la audición, y con ella la alegría de vivir. Amargado y recluido, se comunicaba por medio de notas ásperas y miraba al mundo exterior con un desprecio profundo, viendo solo desorden e insignificancia en el ajetreo de las vidas que ya no podía oír. Un rey, en un castillo sin sonido. El contraste entre los dos mundos era un abismo. Por fuera, la falda colorida de Sofía danzaba con el viento, sus pequeñas manos ofreciendo un «dulce, señor». Por dentro, el mármol frío solo hacía eco de los pasos solitarios de Arturo, un hombre rodeado de lujo, pero ahogado en soledad. Él observaba a la niña por la cámara de seguridad, una mancha de color irritante en su pantalla en blanco y negro. Para él, ella no era una niña luchando por su madre. Era solo un pedazo más del caos que tanto se esforzaba por mantener fuera de sus muros, un recordatorio de la vulnerabilidad que tanto odiaba. Todos los días, la escena se repetía con la precisión de un reloj cruel. Sofía se acercaba al portón de hierro forjado, con su sonrisa esperanzada lista para florecer. Y todos los días, un empleado con el rostro endurecido por la rutina la ahuyentaba sin siquiera mirarla a los ojos. «Vete, niña. El patrón no quiere mendigos aquí». La humillación era una pequeña piedra en su zapato, una molestia que aprendía a soportar. No respondía, no lloraba, solo se alejaba, el peso del rechazo sumándose al cansancio de sus pequeñas piernas, pero sin apagar nunca la llama de su determinación. En una de esas tardes grises, después de ser nuevamente expulsada, Sofía se detuvo a unos metros del portón. En lugar de seguir su camino, se sentó en la acera y sacó de su bolsillo una piedrecita lisa y blanca, su pequeño tesoro. La sostuvo con fuerza, cerró los ojos y en un susurro que solo su corazón podía oír, hizo una plegaria. No pedía por monedas ni por ventas, sino por la salud de su madre. Era un momento de fe pura y silenciosa, un pequeño y terco punto de luz, un faro de esperanza que se negaba a apagarse en medio de la indiferencia del mundo que la rodeaba. Ese gesto de fe era su verdadera fortaleza. Al llegar a casa, una habitación simple y limpia, donde el amor era el bien más valioso, encontraba a su madre, pálida, pero con una sonrisa débil en los labios. «Conseguí un poco, mamá», decía Sofía, depositando las pocas monedas en una cajita al lado de la cama. La madre, con voz frágil, agradecía y acariciaba su cabello. Cada moneda era una pequeña victoria contra la enfermedad, un paso más en el viaje hacia la cura. Era en ese amor, en ese cuidado mutuo, donde Sofía encontraba fuerzas para enfrentar la dureza del día siguiente y la frialdad de los portones de la mansión. Dentro de aquella fortaleza de silencio, el señor Arturo vivía una realidad opuesta. El único sonido en su mente era el eco de una tragedia. Un flashback rápido y doloroso lo asaltaba, el chirrido de neumáticos, el brillo de vidrios rotos y luego el abismo absoluto del silencio. El accidente que le quitó la audición también construyó una barrera alrededor de su corazón. Se convirtió en un prisionero de su propia amargura.
despreciando la piedad de los demás y aislándose en un mundo donde podía controlarlo todo, excepto su propia infelicidad. La niña de afuera era un espejo de su propia fragilidad perdida. Salant, cielo, antes solo nublado, comenzó a oscurecerse de forma amenazadora. El viento levantaba polvo y hojas secas, anunciando la tormenta que se formaba rápidamente sobre la Ciudad de México. Sofía, que todavía intentaba vender su último dulce a un transeúnte apurado, sintió las primeras gotas de lluvia. Era una lluvia diferente, pesada, casi violenta. Sabía que necesitaba encontrar un refugio, pero estaba lejos de casa. El único refugio cercano era la marquesina de aquel portón que siempre la rechazaba. Un conflicto mayor, una prueba del destino, estaba a punto de comenzar bajo el cielo que se desplomaba. La tormenta se desató con una furia repentina. El agua caía a torrentes, transformando las calles en ríos. Acurrucada bajo la pequeña protección de la marquesina del portón de la mansión, Sofía temblaba, más de miedo que de frío. Aquel lugar, símbolo de su humillación diaria, ahora era su único refugio. Abrazaba su cesta de dulces, protegiéndola como podía. La injusticia parecía caer del cielo junto con la lluvia. Adentro, en el calor y el silencio de su fortaleza, el señor Arturo no podía oír la tormenta, pero la oscuridad que se apoderaba del día era un reflejo perfecto de la oscuridad en su alma. La lluvia ya no era una simple tormenta. Se convirtió en un diluvio, un castigo de los cielos. La marquesina ofrecía poca protección contra el viento que azotaba el agua en todas las direcciones. Sofía estaba empapada, sus zapatos delgados transformados en charcos fríos, el vestido pegado a su cuerpo tembloroso. A través del monitor de seguridad, el señor Arturo la observaba con un distanciamiento clínico, como un científico observa a un conejillo de Indias. Para él, la escena era una afirmación de su poder, la prueba de que podía controlar incluso el sufrimiento ajeno, manteniéndolo afuera donde pertenecía. En su suntuoso escritorio, tomó un bloc de notas y escribió con una caligrafía firme e irritada: «Échala de aquí, ahora». Le entregó la nota al mismo guardia, que ya había despachado a la niña. El empleado resignado se puso un impermeable y marchó hacia el portón, abriéndolo solo lo suficiente para gritar contra el ruido de la tormenta. «¿No te lo advertí? Si no desapareces de aquí, llamaré a la policía. ¿Me estás oyendo, mocosa?». La amenaza, gritada a una niña acurrucada, era la más pura crueldad, un acto de poder desproporcionado. Sofía retrocedió, tropezando hacia atrás, el miedo mezclándose con el frío. No tenía a dónde ir. Las calles eran ríos peligrosos y su casa estaba demasiado lejos. Se encogió aún más contra el muro de la mansión, intentando hacerse pequeña, invisible. Fue en ese momento de desesperación, buscando el mínimo calor en la piedra fría, que su nariz captó algo extraño. Un olor dulzón y empalagoso, casi químico, que se infiltraba por debajo del fuerte olor a tierra mojada. Era sutil, traicionero, pero inconfundible. Gas. Su mente infantil, pero perspicaz, conectó los puntos instantáneamente. Una clase de seguridad. En la escuela, la maestra hablando sobre los peligros de las fugas. Sus ojos desorbitados recorrieron la base del muro, buscando la fuente. Y la encontró. Un pequeño conducto de ventilación de metal, casi a ras del suelo, de donde el olor parecía emanar con un poco más de fuerza. El pánico heló su sangre más que la propia lluvia. Estaba frente a una bomba de relojería, y el hombre de adentro, sordo y enojado, no tenía forma de saberlo. El instinto de supervivencia y una compasión que ella misma no entendía la impulsaron. Vio al guardia regresando a la entrada principal de la casa y corrió en su dirección, agarrando el borde de su impermeable con sus manos pequeñas y heladas. «Señor, por favor, huele a gas, cerca del portón». Su voz era un hilo, casi tragada por la tormenta, pero la desesperación era nítida en sus enormes ojos. Tiraba, insistía, tratando de hacerle entender la urgencia que sentía. El guardia, sin embargo, solo vio la insistencia de una mendiga. Irritado por tener que detenerse en la lluvia, la sacudió con fuerza, haciéndola caer sentada en la acera empapada. «Basta de historias, niña, ya te lo advertí. La próxima vez será con la policía». Se dio la vuelta y continuó su camino,
sin mirar atrás, dejando a Sofía sola con su terrible secreto. Aquel rechazo fue el más doloroso de todos. Ya no se trataba de un dulce no vendido, se trataba de una vida que él se negaba a ayudar a salvar. Lágrimas de frustración y miedo finalmente brotaron y se mezclaron con la lluvia en su rostro. ¿Qué hacer? ¿Correr y salvarse? ¿Dejar que el hombre amargado que la humillaba todos los días enfrentara su destino? Por un instante, la idea la tentó, pero entonces, la imagen de su propia madre, frágil y dependiente de su cuidado, surgió en su mente. No podía abandonar a alguien a su suerte, incluso a alguien que había sido tan cruel. La dignidad que su madre le había enseñado era más fuerte que el deseo de venganza. Se levantó, decidida. Necesitaba encontrar una manera. Gritar era inútil. Golpear el portón de hierro macizo sería como golpear una montaña. Sus ojos desesperados barrían cada detalle de la fachada de la mansión, buscando una debilidad, una brecha. La casa era una fortaleza, impenetrable, silenciosa, al igual que su dueño. La impotencia era un nudo en su garganta, un peso abrumador que la hacía querer rendirse y llorar. Fue entonces cuando sus dedos, helados y arrugados, se cerraron en torno a la piedrecita blanca en su bolsillo, su amuleto de la suerte. Un recuerdo de un día feliz en el parque con su madre antes de la enfermedad. Miró la piedra y luego la garita junto al portón. Había allí un pequeño vitral decorativo, un mosaico de vidrios de colores, hermoso y sobre todo, frágil. Una idea terrible y brillante se formó en su mente. Una pequeña violencia para evitar una tragedia mayor. Un acto de vandalismo. Una delincuente. Así la verían. La palabra del guardia resonó en su mente. Mocosa. Sabía que, si hacía eso, estaría demostrando que él tenía razón. Su corazón latía descontroladamente. Una mezcla de miedo al castigo y miedo a la inacción. Pero el olor a gas parecía un poco más fuerte ahora. Un susurro mortal en el aire. El coraje no era la ausencia de miedo, su madre siempre decía. Era hacer lo correcto a pesar de él. Dio un paso adelante. Levantó su brazo pequeño y tembloroso. Apuntó al centro del vitral, al corazón de una flor de vidrio roja. Cerró los ojos por un segundo, pidió perdón a Dios y lanzó la piedra con toda la fuerza que pudo reunir. El sonido del vidrio al romperse fue agudo, impactante, pero casi totalmente ahogado por el rugido de la tormenta. Para Sofía, sin embargo, aquel sonido fue un grito, el único grito que podía dar en un mundo que se negaba a escucharla. Por un instante, no pasó nada, solo la lluvia cayendo a través del agujero recién creado en el vitral. Sofía se quedó paralizada, con el brazo aún extendido, el pecho subiendo y bajando rápidamente. El silencio que siguió a su acto fue más ensordecedor que la propia tormenta. La incertidumbre la consumía. ¿Habría funcionado? ¿O simplemente se había convertido en aquello de lo que tanto la acusaban de ser? Una pequeña criminal empapada por la lluvia. La luz roja de la alarma de seguridad comenzó a parpadear dentro de la garita. Silenciosa pero imposible de ignorar. Era una luz de emergencia, conectada directamente a una central de monitores dentro de la casa. El grito silencioso de Sofía había sido oído, no por los oídos, sino por los ojos. Ella no lo sabía, pero su acto de desesperación había activado el único tipo de alarma que podía alcanzar al señor Arturo en su prisión de silencio. Dentro de la mansión, la luz parpadeante en el panel de seguridad llamó la atención de Arturo. Rojo, intrusión. Su primera reacción fue una furia fría y controlada. La niña, aquella pequeña insistente, finalmente había cruzado la línea. Tomó su bloc de notas y escribió con letras mayúsculas y furiosas: «Llamen a la policía. Ahora». Intrusión en el portón delantero. La rabia lo cegaba a cualquier otra posibilidad. Su mente ya la condenaba. El guardia, viendo la misma luz, corrió para atender la llamada del patrón, que ya bajaba las escaleras con el rostro transformado en una máscara de odio. «Fue la niña, señor. Se lo advertí», dijo el empleado, ansioso por eximirse de la culpa. Arturo ni siquiera lo miró. Simplemente marchó en dirección a la puerta, su cuerpo rígido de indignación. Él mismo se
encargaría de esa delincuente. La humillación pública sería su venganza. Mientras tanto, afuera, la tensión aumentaba. Otros empleados, alertados por la alarma visual, comenzaron a salir de la casa principal en dirección al portón. También estaban confundidos, gritándose unos a otros por encima de la tormenta. Vieron el vidrio roto e inmediatamente miraron a Sofía, que permanecía parada, como una estatua asustada. El juicio en sus ojos era unánime e implacable. La puerta de la mansión se abrió y el señor Arturo apareció, una figura imponente y sombría contra la luz que venía de adentro. Su rostro estaba contorsionado por la ira. No caminó. Marchó hacia el portón con los ojos fijos en Sofía. Le apuntó con un dedo tembloroso, la boca abriéndose para formar palabras silenciosas de acusación que ella no podía oír, pero podía entender perfectamente por la furia en su semblante. La humillación de Sofía estaba a punto de alcanzar su clímax. Rodeada, acusada, empapada y con el corazón roto, sintió una ola de desesperación. Quizás tenían razón, quizás lo había hecho todo mal. Miró el rostro furioso de Arturo, a los empleados que la rodeaban como una jauría, y al vidrio roto, el símbolo de su fracaso. Todo parecía perdido. La escalada de la injusticia llegaba a su punto culminante. La bondad de Sofía había sido recibida con desprecio, su coraje interpretado como un crimen. El antagonista, el señor Arturo, estaba en su posición de máximo poder, a punto de aplastar la pequeña luz que se atrevió a desafiar su oscuridad. El mundo parecía un lugar donde la inocencia no tenía ninguna oportunidad contra la arrogancia del poder. Fue en ese exacto momento, con Arturo a punto de dar la orden final para llamar a la policía, que uno de los empleados más cercanos al conducto de ventilación se detuvo de repente. Olfateó el aire, su rostro contorsionándose en una mueca de confusión y luego de alarma. «Esperen», gritó, su voz cargada de un pánico repentino. «¿Qué es ese olor? Es gas». La palabra gas cortó el aire más rápido que la lluvia. El pánico se extendió como fuego entre los empleados. Comenzaron a alejarse instintivamente del lugar, los rostros antes acusadores ahora tomados por el miedo. Arturo, confundido por la conmoción súbita que no podía oír, miraba las expresiones de terror de su equipo, su rabia comenzando a flaquear. No entendía las palabras, pero entendía el lenguaje universal del miedo. Vio a un empleado señalar frenéticamente hacia el conducto de 1907, ventilación cerca de donde estaba Sofía. Entonces, sus ojos se volvieron hacia la niña. No parecía una criminal desafiante, parecía aterrorizada, pero no por él. Su dedo pequeño y tembloroso también estaba apuntando, no hacia él, sino hacia el mismo conducto de gas. La mente de Arturo, acostumbrada a analizar negocios y estrategias, comenzó a procesar la nueva información. La alarma parpadeante, el vidrio roto, el pánico de su equipo, el dedo de la niña apuntando al conducto. Las piezas de la rompecabezas comenzaron a encajar de una manera impactante y terrible. La niña no estaba intentando entrar, no estaba intentando robar. El vidrio roto no fue un acto de vandalismo, fue un grito desesperado en un mundo que él no podía oír. Una alarma que ella creó porque sabía que las alarmas sonoras serían inútiles para él. La revelación lo golpeó como un rayo, una onda de choque que recorrió su cuerpo e hizo añicos la armadura de amargura que había construido a lo largo de los años. Miró el rostro pequeño y empapado de Sofía, los ojos enormes que ahora lo miraban, no con miedo de él, sino con una preocupación silenciosa. Vio la verdad en ellos, la verdad sobre su coraje, la verdad sobre su propia arrogancia ciega y cruel. La niña que despreció, la mocosa que quería ver castigada, acababa de salvarle la vida. La fuerza abandonó sus piernas. El orgullo que lo sostenía se deshizo en polvo. El señor Arturo, el hombre poderoso e intocable, tambaleó hacia atrás. Su rostro, pasando de la furia a la incredulidad, y de la incredulidad a una vergüenza profunda y abrumadora. Se apoyó en el portón para no caer, el mundo girando a su alrededor. La lluvia continuaba cayendo, lavando las calles, lavando el odio del aire, pero no podía lavar la vergüenza que inundaba el alma de Arturo. Miró sus propias manos,
que minutos antes apuntaban para acusar, y las vio como las manos de un tonto sordo, no solo de oídos, sino principalmente de corazón. Miró de nuevo a Sofía, una figura tan pequeña y frágil, pero que poseía una fuerza moral que él jamás había conocido. Ella no se movió, solo lo observó, en silencio. Un silencio que, por primera vez, no estaba vacío para Arturo. Era un silencio cargado, pesado, lleno de todo lo que no necesitaba ser dicho. En ese momento, ante la muerte que no percibió y la salvación que no merecía, comenzó la transformación de Arturo. La muralla alrededor de su corazón comenzó a derrumbarse, ladrillo por ladrillo. La arrogancia dio paso a una humildad dolorosa. La amargura comenzó a disolverse en un océano de gratitud y remordimiento. El mundo se detuvo. El tiempo se congeló en esa mirada intercambiada entre la niña que lo dio todo y el anciano que casi lo pierde todo. Una pregunta silenciosa flotaba en el aire pesado y húmedo, una pregunta que resonaría en el alma de Arturo para siempre. ¿Quién era el verdadero ciego allí? Si tú también crees que los humildes tienen más fuerza de la que imaginan, sigue esta historia. Deja tu like y suscríbete al canal. Lo que sucedió a continuación fue un milagro silencioso, una prueba de que la verdadera audición no proviene de los oídos, sino de un corazón dispuesto a abrirse al perdón y a la luz. La escena que se desarrolló a continuación fue de un caos silencioso y ensordecedor para Arturo. Veía las bocas de sus empleados abriéndose y cerrándose en pánico, brazos gesticulando frenéticamente, cuerpos corriendo de un lado a otro. Las luces rojas de la alarma de seguridad continuaban parpadeando, pintando el escenario de terror con pinceladas intermitentes. Estaba en el centro del peligro, pero completamente al margen de la comunicación. Por primera vez, no sentía rabia por su sordera, sino un pavor profundo por la vulnerabilidad que le imponía. Era un rey en un castillo de cristal, a punto de hacerse añicos, incapaz de procesar la magnitud de su error y de la salvación que había recibido. Sus piernas cedieron. El señor Arturo, el hombre que nunca se había inclinado ante nadie, se derrumbó de rodillas en el lodo formado por la lluvia torrencial, fuera de su propio portón. El agua helada y la suciedad mancharon sus pantalones caros, pero no lo sintió. El frío que lo invadía venía de adentro, una vergüenza glacial que congelaba su alma. Era la ruina de un hombre, arrodillado ante la niña que había tratado como basura, la imagen de su arrogancia rota. Sofía, por su parte, observaba la caída del gigante. No había una pizca de triunfo en su corazón. La rabia y el miedo que había sentido se habían disipado, dando lugar a una compasión abrumadora. Veía solo a un hombre viejo, solo y quebrado. Su instinto, puro e infantil, fue el de cuidar. Lentamente, dio un paso vacilante en su dirección, su pequeña mano extendiéndose instintivamente como para ayudar al hombre que minutos antes quería destruirla. Era un gesto de pura gracia, incomprensible para el mundo de los adultos. Mientras estaba de rodillas, la mente de Arturo fue asaltada por un recuerdo vívido y doloroso del accidente. Recordó el rostro de un paramédico inclinado sobre él, la boca moviéndose con urgencia, pero ningún sonido llegaba. Ese sentimiento de aislamiento total, de ser un espectador impotente de su propia tragedia, lo consumió. Y entonces, la revelación más sombría lo golpeó. Durante años, había hecho que todos a su alrededor sintieran exactamente eso. Los aisló con su silencio, los volvió impotentes con su amargura. Le había hecho a Sofía exactamente lo que el destino le había hecho a él. En ese instante, la puerta de la mansión se abrió de nuevo. Una señora mayor, el ama de llaves que trabajaba para la familia de Arturo desde antes de que él naciera, salió apresurada con una manta de lana gruesa y cálida. Ignorando al patrón arrodillado en el lodo, fue directamente hacia Sofía y envolvió a la niña temblorosa en el abrazo suave de la tela. «Dios mío, niña, estás helada», dijo con una voz gentil. Fue el primer gesto de bondad que Sofía recibió de esa casa, una pequeña luz de humanidad rompiendo la oscuridad. Arturo levantó la mirada, el rostro manchado de lodo y lágrimas silenciosas. Sus ojos se encontraron con los de Sofía,
que ahora lo miraba por encima de la manta caliente. Buscó acusación, rabia, miedo, pero no encontró nada de eso. Lo que vio en aquellos ojos de 8 años fue una comprensión serena y profunda, una serenidad que lo desarmó por completo. La gran revelación no era un secreto, sino la fuerza de una virtud. La niña Lo había salvado no por obligación, sino por un acto de fe en su humanidad, una humanidad que él mismo ya no sabía que poseía. Un dolor agudo le perforó el pecho. Intentó formar una palabra, una disculpa, un agradecimiento, cualquier cosa. Su boca se abrió, pero solo escapó un sonido ronco y gutural, un sollozo que no pudo oír, pero que sintió rasgar su garganta. Fue el sonido de la presa de su amargura rompiéndose, liberando años de dolor y soledad, contenidos en una única y miserable explosión de sentimiento. El hombre de piedra finalmente se quebró. Con las manos temblando incontrolablemente, las llevó al bolsillo interior de su chaqueta, no para tomar su bloc de notas, su escudo de comunicación, sino para sacar un pañuelo de seda blanco e inmaculado. Lo extendió en dirección a Sofía, un gesto torpe, patético, pero era el único lenguaje que le quedaba. No era un simple pañuelo para secar sus lágrimas, era una bandera blanca, una oferta de paz, una petición silenciosa de perdón por una deuda que sabía que era impagable. Sofía miró el pañuelo en la mano temblorosa del hombre y luego su rostro devastado. Ella entendió lo que él no podía decir, y en un gesto de sabiduría mucho más allá de su edad, no tomó el pañuelo. En cambio, avanzó un paso más y cubrió la mano grande y envejecida de Arturo con las suyas, pequeñas y cálidas. El contacto fue ligero, pero tuvo el peso de una absolución. Se construyó un puente sobre el abismo de silencio que los separaba. Aquel simple toque de aceptación fue el golpe final. La gracia inmerecida proveniente de la fuente más improbable fue demasiado para que Arturo la soportara. Inclinó la cabeza y lloró de verdad, los hombros sacudiéndose en sollozos silenciosos y convulsivos. Ya no era solo vergüenza, era el dolor purificador del arrepentimiento. Fue confrontado no con la justicia que merecía, sino con la misericordia que no esperaba. Y fue la misericordia la que lo deshizo en pedazos. A lo lejos, el sonido de las sirenas comenzó a cortar la noche, acercándose rápidamente. Para todos los demás era el sonido de la ayuda que llegaba. Para Arturo, el único sonido en su universo eran los latidos de su propio corazón arrepentido. Las luces parpadeantes de los camiones de bomberos se reflejaban en los ojos de Sofía, que todavía sostenía su mano, y él se dio cuenta de que su verdadera emergencia, la de su alma, ya estaba siendo atendida. El ama de llaves, con una mirada de entendimiento hacia su patrón quebrado, tocó suavemente el hombro de Sofía. «Vamos adentro, querida, necesitas calentarte». Guió a la niña lejos de la confusión, hacia el calor y la seguridad de la casa que antes la había rechazado. Arturo se quedó atrás, arrodillado en la lluvia que ahora caía mansa, observándola irse. El villano estaba derrotado no por la fuerza, sino por la compasión, y en su caída estaba la semilla de una nueva vida. Las consecuencias de aquella noche lluviosa se sintieron no como un temblor, sino como el amanecer de un nuevo día. Dentro de la mansión, el silencio, que antes era sinónimo de opresión, se convirtió en un espacio de reflexión. Los empleados, que durante años anduvieron de puntillas por miedo a la furia del patrón, ahora se movían con una nueva dignidad. Mientras el ama de llaves cuidaba de Sofía, vistiéndola con ropa seca y dándole una taza de chocolate caliente, Arturo era sostenido, un gigante frágil y llevado adentro. Sentado en su sillón de cuero, empapado y cubierto de lodo, parecía un extraño en su propia casa, despojado de toda su arrogancia. La transformación de Arturo no fue solo un shock emocional, fue un cambio de alma. A la mañana siguiente, con el sol limpiando los vestigios de la tormenta, hizo algo que no había hecho en años. Tomó un aparato que transformaba texto en voz, un dispositivo que siempre había considerado una humillación, e hizo una llamada. Con una voz metálica, pero con una intención que venía del fondo del corazón, contactó al mejor hospital de la ciudad, asumiendo total e incondicional responsabilidad
por el tratamiento de la madre de Sofía. No era caridad, era restitución. La dignidad de Sofía fue restaurada con honor. Ella y su madre fueron trasladadas de su pequeña habitación a una suite de hospital cómoda e iluminada, donde los mejores médicos la cuidaban. Arturo era una presencia constante, pero discreta. No usaba su dinero para impresionar, sino su tiempo para redimirse. Se sentaba en un rincón de la habitación durante horas, con una pequeña pizarra blanca en su regazo, escuchando las conversaciones con los ojos, aprendiendo el lenguaje del cuidado y del afecto, una lección que ninguna de sus escuelas de negocios le había enseñado jamás. Un día, le trajo un regalo a Sofía. No era una muñeca cara ni un juguete electrónico, sino una pequeña caja de música de madera, delicadamente trabajada. Cuando la abrió, una melodía suave llenó la habitación y una pequeña bailarina comenzó a girar. Arturo no podía oír la música, pero observaba el rostro de Sofía iluminarse con una sonrisa pura y por primera vez en mucho tiempo, él sonrió también. Encontró alegría no en lo que podía tener, sino en lo que podía dar, especialmente la alegría del sonido que él mismo había perdido. La reconciliación completa llegó en una tarde soleada. La madre de Sofía, visiblemente más fuerte, se volvió hacia Arturo y, con la voz aún débil, pero firme, dijo: «Gracias por todo, señor Arturo. Usted me salvó la vida». Con los ojos llorosos, él tomó su pizarra blanca y escribió lentamente, con una caligrafía ahora humilde: «No, fue su hija quien me enseñó a oír de nuevo». En esa simple frase estaba el reconocimiento de su antigua ceguera y la celebración de su nueva visión. Los meses que siguieron vieron un cambio profundo no solo en el hombre, sino en su mundo. La mansión, antes una fortaleza de aislamiento, comenzó a abrir sus puertas. Arturo creó una fundación para apoyar a niños necesitados del barrio, financiando estudios y cuidados de salud. El hombre que antes despreciaba el caos de afuera, ahora era visto en el jardín, conversando con los vecinos a través de su pizarra blanca. Su rostro, antes una máscara de amargura, ahora frecuentemente se abría en una sonrisa tímida y genuina. El pequeño vitral roto en la garita nunca fue simplemente reemplazado. Arturo contrató a un artista para crear una nueva pieza. El nuevo vidrio no ostentaba un escudo de familia o un diseño abstracto, sino la imagen de una niña, pequeña de ojos vivos, sosteniendo una piedrecita blanca en la mano. De esa piedra, rayos de luz se esparcían en todas las direcciones. Era un memorial permanente, no a un acto de vandalismo, sino al momento de su salvación, un recordatorio diario de la gracia que recibió. La vida de Sofía también se transformó. Libre del peso de sostener a la familia, pudo finalmente ser solo una niña. Sus tardes ahora estaban llenas de juegos en el parque, carreras y risas, bajo la mirada atenta y amorosa de su madre, que cada día recuperaba la salud y el color. La bondad, como una semilla, una vez plantada por el coraje de una niña, floreció, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder o en la riqueza, sino en la capacidad de un corazón de negarse a renunciar a la luz. La historia de ellos se convirtió en una leyenda silenciosa en el barrio, un susurro de esperanza que pasaba de puerta en puerta. La narrativa de cómo un grito silencioso rompió más que un vidrio, rompiendo el orgullo de un hombre y abriendo su corazón al mundo. Demostró que la percepción más importante no viene a través de los oídos, sino a través de un corazón dispuesto a sentir, a perdonar y finalmente a amar. Un milagro nacido de la lluvia y del coraje. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que, incluso en las mayores dificultades, la fe y el coraje pueden transformar vidas. Y cuéntanos desde dónde estás viendo. Tu voz hace toda la diferencia.